Como dijimos al principio, todo lo que venimos a declarar, a enseñar, a impartir, tiene que ver con una continuidad, ¿sí? Venimos a sumar a lo que ya se habló, a lo que ya se dijo. Esto viene para profundizar aún más todo lo que tiene que ver con conocer y entender, porque también hablamos de edificación, edificar, edificio. Y entramos en este bimestre que tiene que ver con ministro competente. ¿Sí? Es un texto que puntualmente en la pandemia, este texto puntualmente me hizo un clic. ¿Sí? Entender lo que ahora vamos a compartir. ¿Sí? Por eso volver a repasar esta palabra es de mucha edificación para mi vida, porque provocó un mayor entendimiento, una palabra que vino para desafiarnos, para sacarnos de la comodidad y llevarnos a un nivel de entendimiento superior. ¿Sí? Cuando uno cree de pronto que ya no había más nada, de pronto el Señor te sorprende y nos sigue sorprendiendo, y a partir de ahí no ha parado de sorprendernos. En realidad siempre el Señor nos sorprende, pero hay momentos en la vida donde todo parece estar quieto, todo parece estar relajado, donde todo parece que fluye solo, hasta que una palabra viene a sacudir la estantería, a remover todo aquello que creíamos que estaba bien o que era solamente eso, para entender cosas mejores y mayores. Entonces el título de hoy es Entendiendo mi realidad en Cristo. Entendiendo mi realidad en Cristo. Y como vamos a hablar en este tercer bimestre, vamos a hablar de ministros competentes, obviamente no vamos a poder ni siquiera establecer los puntos más sencillos porque es muy amplio, y traté de estar en todos los detalles para que podamos entenderlo de manera correcta. Para eso vamos a comenzar con la palabra, ¿sí? Que es la palabra ministro. ¿Qué significa ministro? Esa palabra muchas veces ha tomado una connotación muy solemne, ¿sí? Muy de alto espíritu. No, yo soy un ministro de la palabra, ¿sí? Entonces como que es un rango allá, ¿no? Pero cuando uno va al original, la Biblia se escribió, todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en arameo, pero el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, gracias a Dios por la tecnología y por los avances que tenemos hoy, diccionarios que nos llevan al significado de la palabra correctamente, desde el griego traducido al español. Y ministro tiene que ver con ayudante. Ya te baja los humos y no más. ¿Sí? Diga, soy ministro. Apenas califico para ayudante. Ahí comenzamos. Mesero, para los de protocolo que lo hacen tan bien, digan mesero. O en los otros quehaceres domésticos, o sea, donde haga falta. El ministro tiene que estar donde haga falta. Dígalo fuerte, donde haga falta. Y ahora personalizarlo, es decir, tengo que estar donde hago falta. Después dice, especialmente maestro cristiano y pastor, dice el original. Técnicamente, diácono o diaconisa. Servidor, siervo, sirviente. Diga, sirviente. O sea, la mayoría de la definición ronda en la palabra sirviente o siervo o servidor. Entonces, ministro,
para los políticos va también, ¿eh? Si entendieran lo que realmente significa, ¿sí? Ser un ministro en la nación, ser un servidor de la nación, ¿sí? Hacer todo para servir a la nación y a la patria y a los conciudadanos. Y competente, ya es una palabra un poco más actual, significa cualificado, idóneo, experto, apto, capaz, diestro, entendido, especialista, eficiente, eficaz, hábil, digno y suficiente. Muy bien, pero esta parte de competente la vamos a ver recién la semana que viene porque no... Además estoy preparando la escuela de discipulado donde vamos a tratar un tema que me parece crucial y fundamental que tiene que ver con el nuevo nacimiento. ¿Cuántos les interesa eso? Anoche creí que la había terminado y hoy, preparando la palabra, me encontré con cosas y le volví a meter. Así que va a estar interesante esa charla porque vamos a entender del porqué de la necesidad de volver a nacer, de nacer de nuevo, lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Pero bueno, eso será tema para la escuela de discipulado que vamos a empezar en breve. ¿Cuántos van a estar ahí? Uy, qué entusiasmo. ¿Así con ese entusiasmo van a venir? No vengan, no vengan. ¿Cuántos van a venir entusiasmados a ver algo? Ahí podemos preguntar, ahí podemos tener un diálogo más ameno. Seguimos con la reforma constante, permanente. La reforma, dijimos, es necesaria cuando limitan el crecimiento, cuando se pierde la efectividad, cuando para mantenernos enfocados. Y también la reforma es inevitable, aunque sea incómoda muchas veces, es inevitable. A modo de introducción, decimos que la iglesia, como el cuerpo de Cristo, debe ser edificada, diga edificada, conforme al diseño eterno. Hay un diseño establecido en la palabra que el apóstol Pablo lo dejó bien claro, como perito arquitecto trazó claramente cómo debe ser edificada la iglesia. Edificar incluye formación, equipamiento y capacitación, entrenamiento hasta alcanzar niveles de madurez. La iglesia creció y se multiplicó con líderes como columnas, no con inestables, sino con líderes que representaban columnas dentro del cuerpo de Cristo. Porque ellos, ¿por qué fueron columna? Porque ellos entraron al Evangelio por la cruz. ¿Sí? No entraron por un mensaje de prosperidad, ni por un mensaje de ondas de amor y paz. No. Ellos entraron al Evangelio mediante la cruz, mediante el sacrificio de Cristo. Ellos vieron, participaron, ¿sí? Conocieron cómo fue el inicio, entregando sus vidas a pleno, porque en Hechos 1:8 dice la palabra que fueron llamados a ser testigos, y esa palabra en el original es mártires, diga mártires. ¿Qué tal si hoy tuviéramos ese mensaje? ¿Sí? Todos los que desean seguir al Señor deben de considerarse mártires. Así que vamos a firmar acá una planilla donde pones tu vida a disposición. No queda nadie, me parece. ¿Sí? O sí, o quedamos varios. Y firmamos donde tengamos que firmar porque vamos a darlo todo por el Evangelio. ¿Amén o no amén? ¿Seguro? Por eso no se propusieron otra cosa que predicar a Cristo y a este crucificado. Fue la prioridad. Fue lo primero que impartían. Lo último que nosotros compartimos, no el domingo pasado, que estuvimos con el apóstol José Luis Corbalán. ¿Cuántos disfrutaron del domingo pasado, de la palabra, de la música?
¿Cuántos estuvieron en la vigilia? ¿Cuántos en la vigilia? Tengo la vigilia. Deberíamos de hacer una vigilia. Así le digo Peña. Claro. Vamos a hacer otra, pero con todos los hierros, dijo Don Sojo. Hablamos de la iglesia de la Odisea, ¿sí? Que fue exhortada por no ser ni fría ni caliente, sino tibia. Y es llamada al arrepentimiento, a un cambio de mente, porque arrepentimiento es metanoia, tiene que ver con un cambio de mentalidad. Entonces, entendimos, por un lado, que el desorden que muchas veces nosotros tenemos en nuestro mundo interior, en parte tiene que ver con falta de entendimiento, desde la salvación hasta el servicio y nuestra comunión con Dios. Erróneamente, muchas veces se enseñó acerca de que fuimos llamados a tener una relación con Dios. Y la relación la tuvieron en el antiguo pacto, donde Dios estaba fuera, el Espíritu Santo estaba fuera. Entonces, con ellos había una relación. Pero cuando en el nuevo pacto el Espíritu Santo viene para habitar en nosotros, en el nuevo pacto se cambia la palabra por comunión. Nosotros no venimos a tener una relación, porque en la relación yo puedo estar hoy y mañana no estar. ¿Sí? Pero en la comunión hay cosas en común que nos mantienen unidos. ¿Sí? Si Él habita en nosotros, dice la palabra que tenemos la mente de Cristo, que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, que fuimos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, si tengo la mente de Cristo, hay muchas cosas que nos unen. Por eso hay una comunión con Dios. ¿Sí? Cosas en común. Yo y Dios tenemos cosas en común. O sea, yo tengo cosas en común con Él, no Él conmigo. No es mis deseos, sino los de Él. No son mis sueños, sino los sueños de Él. ¿Se entiende? No sé por qué digo para arriba si está adentro, pero bueno. Es la costumbre, ¿viste? Decir, Dios está allá, afuera. ¿Sí? Como ya se dijo también, la ignorancia no es mala porque la ignorancia nos desafía cuando nos disponemos en humildad a aprender, a crecer, a dejarnos enseñar y a tomar las enseñanzas no como una sugerencia, sino como un estándar, una norma, un patrón de vida de parte de Dios por medio de la verdad eterna, que nos edifica, obviamente, y nos direcciona. Entonces, cuando estamos indefinidos, ya estamos definidos. ¿Se entiende? Si yo estoy indefinido, ya estoy definido, porque estoy parado en una postura, y esa postura no es la que Dios quiere, no es la que Dios avala. Por eso prefería al menos dos, o frío o caliente. Al menos fueses frío o caliente. Pero tibio es una condición principalmente que a Dios desagrada. ¿Sí? Diga desagrada. Entonces nosotros, si tenemos cosas en comunión con Dios, en común con Dios, a mí me tiene que desagradar la tibieza. ¿Amén? ¿Se entiende? Si a Dios le desagrada la tibieza, a mí, a nosotros, también. ¿Sí? Amar lo que Dios ama. Entonces, la postura de indefinidos no es la que Dios avala. Él solo reconoce dos, frío o caliente, juntar o desparramar, estar con Él o estar en contra de Él. No hay término medio. No lo reconoce, no lo acepta, dice, lo vomitaré de mi boca. Eso es lo que hablamos hace 15 días. Por eso es vital vernos como Dios nos ve. Vernos como Dios nos ve. Y no como nosotros creemos vernos o como nosotros creemos que somos. La Odisea se consideraba a sí mismo de una manera. Dios le dice, tú dices que eres rico, me enriquecí,
no tengo necesidad de nada, pero Dios le dice, pero yo te digo, dice Dios, que tú no sabes que eres ciego, desdichado, miserable y desnudo. ¿Sí? Una cosa totalmente antagónica. Ellos se creían que estaban haciendo todo perfecto y Dios les habla de todo lo contrario. Ustedes se creen que están ahí, pero en realidad no tienen nada. Entonces, ¿cuán diferente es cómo Dios nos mira y cómo nosotros muchas veces creemos vernos? El tema es que la valoración no es de acuerdo a nuestro concepto, sino a cómo Dios nos ve. ¿Sí? No es como lo que me parece, sino lo que Dios define que es. La última palabra siempre la tiene Dios. Por lo tanto, si Dios define mi condición de vida neutral, media, intermedia, regular, tibia, es Él el que marca el parámetro y es donde nosotros tenemos que ajustarnos. Por eso necesitamos entender y reconocer que si nacimos de nuevo, ¿sí?, hay una nueva identidad. He sido partícipe o fuimos hechos partícipes, dice Pedro, de la naturaleza divina. Entonces ya no, como dijo el apóstol, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, con esa naturaleza divina yo puedo entender y reconocer mi asignación en el propósito eterno. Solamente cuando yo entiendo estos conceptos. Por eso vamos a tratar el tema de nacer de nuevo en la Escuela de Discipulado como primer charla para este año. ¿Sí? Porque el hombre sigue... Voy a adelantar algo cortito. ¿Quieren? Un poquitito. Génesis. ¿Sí? Cuando la serpiente tienta a Eva. Dice, ustedes pueden comer, porque si comen van a ser como Dios. Y el hombre comió. Y el hombre hasta el día de hoy se cree Dios. En minúscula, obviamente. Se cree el Dios de su propia vida. Por eso decide, hace y deshace como se le da la reverenda gana. Por eso el mundo está como está. Por eso la decadencia. Porque el hombre se sigue creyendo Dios. ¿Qué le parece? Lo voy a dejar ahí picando para que al menos vengan con un poquito más de entusiasmo. Cuando vos nacés de nuevo, hay algo que surge, porque vamos a hablar de ministro. ¿Ministro qué era? Me quedó la primera palabra, ayudante. Pero diga siervo, servidor. Obviamente ayudante también está, pero la palabra siervo. ¿Y el siervo qué hace? Un siervo, un servidor, ¿qué hace? Sirve, pero ¿qué hace para servir? Obedece órdenes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué fue lo que el hombre rehusó? Por eso pasó lo que pasó en el huerto, porque el hombre rehusó a ser dirigido por Dios y él quiso gobernar su propia vida. ¿Sí? Digo, yo puedo solo, yo tomo mis decisiones por mí mismo, no le tengo por qué consultar a Dios ni a nadie, por lo tanto, yo hago lo que quiero con mi vida. Así vive la mayoría de la gente, el 99, no sé cuánto, 90%, ponele, sí, 95%. El tema es que muchas veces aún dentro de las filas de lo que llamamos la iglesia, no por el edificio, sino por las personas, muchas veces encontramos quienes se siguen moviendo de esa manera. Se creen dioses y toman decisiones, posturas que no tienen nada que ver con Dios, ¿sí? Orgullosos, soberbios, y un montón de cosas encontramos que lamentablemente están. Por eso no todo lo que brilla es oro, no todo lo que está dentro de un salón es lo que es. Cada uno da testimonio. Pero digo, la evidencia
de cuando una palabra te golpea, cuando una palabra viene a tu vida. ¿Sí? Cuando el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y predica en Hechos capítulo 2, una prédica que no fue suave, porque les incrimina la muerte de Jesús y le hace un paneo de la historia de Israel y le da con un caño. Pero fíjate lo que dice Hechos 2, capítulo 2, verso 37. Dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. ¿Qué pasó con la palabra? Traspasó el corazón. ¡Wow! ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos estaban ahí. Ellos fueron voluntariamente, ellos fueron convocados para estar ahí. O sea, ellos estaban deseosos de que algo sucediera. El contagio de aquellos primeros 120 que reunidos estaban esperando en el aposento alto la venida del Espíritu Santo, que luego se sumaron como eran 600 más. Ellos estaban hambrientos, sedientos de lo que iba a suceder, sí, con la expectativa de lo extraordinario que sería recibir el Espíritu de Dios dentro de cada uno. Y automáticamente dice, cuando Pedro termina de hablar, dice que las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás, hermanos, ¿qué debemos hacer? Automáticamente se pusieron en condición de siervos. Díganos qué tenemos que hacer. La palabra me golpeó, la palabra me tocó, me quebró. Díganme qué tenemos que hacer. Esa es la postura real de un recién nacido. Un nuevo nacimiento provoca estas cosas. Yo quiero sumarme, yo quiero hacer, quiero ser parte. Deja uno de ser espectador para meterse como parte de la historia. Yo quiero ser protagonista, no quiero mirar. Ahora la palabra me golpeó, ¿qué debemos hacer? Por eso cuando uno tiene que estar detrás de alguien para que haga algo, es inútil. Porque es la evidencia de que esa persona no ha tenido un contacto con la palabra real. Por lo tanto, simplemente ha sido emocionado por una palabra, pero no transformado. El transformado tiene testimonio de vida. Fíjate lo que dice Hechos 2:41, un poquito más adelante. Así que los que recibieron su palabra, ¿quiénes? No todos los que estaban ahí, pero los que recibieron la palabra. Había muchas personas, pero los que recibieron las palabras, dice que fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! De un plumazo pasaron a ser de un grupo a 3,000. Diga 3,000. Impresionante, impresionante. Ahí te das cuenta que la palabra provoca un impacto, crecimiento, evolución. ¿Por qué? Porque los que reciben la palabra, ¿sí? Los que la reciben, automáticamente son añadidos. ¿Se acuerdan que hablamos hace unos años de la diferencia entre ser incorporados a un núcleo, a un grupo, a ser añadidos a la iglesia? Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Pero eso ya lo vamos a hablar en otro tema. Ahora, ¿qué somos en Cristo? Y ahora vamos a el texto que va a ser clave para estos días. 2 de Corintios 3, 5 y 6. Lo vamos a leer en dos versiones. Creo que la primera es Reina Valera, la otra no me acuerdo. O una puse primero y la otra segunda, no me acuerdo cuál es cuál. 2 Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo, diga, nos hizo, pero con fe y con determinación, diga, nos hizo ministros
competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La otra versión dice, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. Acá cambia la letra, ¿sí? Saca la palabra ministro y pone servidores. Ya no son ministros competentes, sino servidores de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Muy bien. Antes de profundizar, quiero ir a la antesala del texto, porque antes, casi como en un paréntesis, el apóstol hace una aclaración clave, determinante. No es que seamos competentes por nuestra propia habilidad, ¿sí? Por la habilidad personal, por nuestro talento, por nuestra capacidad, porque somos buenos, porque somos capaces, porque somos buenos. No. Nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra capacidad viene de Dios. Cosa que nunca deberíamos de olvidar. Que si hay algo bueno en nosotros, proviene de Dios. Hola. Diga, proviene de Dios. Cosa que nunca debemos olvidar, tener presente. Cuando el ego, el orgullo nos quiera jugar una mala pasada, fue, es y siempre será en Él, por medio de Él y para Él. ¿Sí? Es por su gracia. Todo es por Él. Amén. Por Cristo. Entonces la palabra dice que Él nos hizo. Diga, nos hizo. No nos hicimos solos. Él nos hizo. ¿Sí? Y acá vemos que el apóstol nos incluye, porque dice, nos hizo. Si hubiera dicho, me hizo, listo. Acá dice, nos hizo. Y esto está bien claro. Nos hizo. Por consiguiente, ya lo somos. Diga, ya lo soy. Esto es una realidad espiritual, no es una suposición. Lo tenemos que asumir. Diga, somos. Somos. Ahora, con una manito en el corazón, ¿cuántos se sienten ministros competentes? De verdad que cuesta, ¿no? El apóstol lo decía tranquilo, somos ministros. Él nos hizo ministros competentes. ¿Sí? Ahora, por eso hablábamos lo del principio, ¿no? Del nacer de nuevo y demás, porque es Él en nosotros. Ahora vamos a entender algo. Lo fuimos por constitución. Él nos constituyó ministros competentes. No significa que lo seamos. Para que lo logremos, tenemos que ser edificados. Tenemos que ser entrenados, capacitados, para que se nos dé, sí, para capacitar, para madurar, para entrenarnos, para que logremos ser lo que Dios quiere que seamos. Ahora, Él nos asume este hecho, nos constituye, porque es una decisión unilateral de Dios. O sea, no nos pide a nosotros ni permiso. Él nos llamó, Él nos creó, Él nos llamó, nos salvó. O sea, por lo tanto, tiene el derecho y la autoridad, ¿sí? Si somos de Él, constituirnos como ministros competentes, ¿sí? Y de ahí en adelante entrar en un proceso de preparación. Ya que previamente también nos había dicho que somos colaboradores de Dios, ¿sí? Entonces, en la edificación de la iglesia, por lo tanto, saber que también es una decisión personal. Él nos constituyó, nos estableció, pero necesitamos entrenamiento, capacitación, edificación, procesos para poderlo desarrollar en plenitud como Él quiere, como Él lo pide, siendo competentes. No en lo que a mí me parece bueno, sino en lo que a Dios le parece bueno. Que hay una gran diferencia como lo vimos.
El concepto de lo que a mí me parece bueno muchas veces es totalmente antagónico con lo que Dios llama bueno. Y nosotros nos conformamos con ser buenos, y es bueno. Sí, pero con eso no hacemos nada. O sea, ¿sí? Jesús era bueno y fue a la cruz. O sea, ser bueno con un propósito. ¿Bueno para qué? ¿Santos para qué? ¿Justificados para qué? Entonces, claro, nos cuesta vernos como ministros competentes aún hoy, pero estamos en proceso. Diga, tranquilo, estamos en proceso. Asumiendo esta realidad de que es un compromiso y una responsabilidad y un privilegio que Él nos escoja para ser ministros competentes. Que Él nos haya visto y nos haya convocado como ministros competentes, para nosotros tiene que ser una honra. ¿Sí? Si entendemos, si nacimos de nuevo, es una honra. Porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos acceso a ningún beneficio. Entonces, no solamente que nos salvó, sino que nos incorpora como parte de su staff. Ahora quiero que sean ministros competentes del nuevo pacto en el cual los estoy introduciendo. Tremendo. ¿Vamos bien? ¿Se entiende hasta ahí? O sea, que Él nos escoge y nos haga partícipe de su obra, realmente es un honor, un privilegio maravilloso, una honra. Pero para poder desarrollar minuciosamente este tema, vamos a ir desglosando minuciosamente cada palabra para sacar el mayor provecho y profundidad y claridad en cada concepto de manera práctica. Por eso vamos a profundizar con la palabra ministro. Diga ministro, diga siervo, ayudante. Volvemos entonces a la definición. Repasamos la definición juntos. Ayudante, mesero, dice a la mesa o en otros quehaceres domésticos, especialmente maestro, cristiano y pastor, técnicamente diácono o diaconisa, servidor, siervo, sirviente. Entonces, qué interesante que al mirar el significado, esta palabra se le quita toda esa solemnidad que tenía y la traza de una manera sencilla y clara. Servidor donde haga falta. Esa es la clara definición de ministro. Servidor donde haga falta. No es una posición jerárquica, sí es un lugar de honor y privilegio, sabiendo que Jesús mismo nos fue de ejemplo en esta tarea. El servidor o sirviente es quien asume, lo dijimos hoy, ¿qué asume? Obediencia. ¿Qué asume un servidor? Obediencia. Diga obediencia. Dígalo fuerte, ¿le cuesta? ¿Cuesta decir obediencia? Cada vez que nos cueste decir obediencia, pensemos que podemos estar siendo dioses de nosotros mismos. El servidor o sirviente, el ministro que va a ser competente, el ministro, el servidor, es quien asume obediencia. No hace lo que quiere, cuando quiere y donde quiere, sino que recibe directivas para que sepa lo que tiene que hacer, cuándo y cómo. Porque esto no es una religión, ese es el tema. Que para despegar a Dios de la religión, es tremendo. Entender que las religiones fueron creadas por los hombres, ¿sí? Con un montón de ritos y demás. Hay unas cifras que voy a dar en la escuela de discipulado, ¿sí? De la cantidad de denominaciones que hay en el mundo y cuántas se generan mensualmente. Impresionante. Todas diferentes, la mayoría. Dios no tiene nada que ver con eso. Eso nos tiene que quedar claro.
Cuando nosotros confundimos, pensamos que somos ministros y tenemos una jerarquía, qué sé yo, y perdemos de vista lo que es servidor, sirviente. Al confundir esta posición, muchos erran. Piensan que están para mandar y no para recibir directivas. Se frustran, se enojan, se desaniman porque no les gusta que le digan lo que tienen que hacer. El hombre es rebelde por naturaleza, así que no se haga el bueno acá, porque todos somos rebeldes por naturaleza. ¿Qué naturaleza teníamos? La adámica. Esa naturaleza te lleva a la muerte. Estoy mezclando las dos charlas, me parece. Un adelantito, otro adelanto. Cuando a alguien le cuesta obedecer es porque no pasó ni a 3 cuadras de la cruz, ni a 100 metros de la cruz. Jamás se encontró con una cruz. Porque lo primero uno recibe. Yo recuerdo esos días cuando entregué mi corazón a Dios. Automáticamente era recibir directivas para cómo hacer lo que había que hacer. Porque era un cambio radical de principios, de valores. Y hasta el día de hoy, amados, yo no tengo problema. Cuando hablo con mi autoridad o cuando hablo con una persona a quien reconozco como autoridad, acepto consejo, recibo la palabra. O sea, no tengo problemas porque es parte de eso. Si Jesús dice, por lo que padeció, aprendió obediencia, se ve que algunos no han padecido tanto todavía porque todavía siguen siendo rebeldes. O posturas de rebelde. Quien no obedece, estamos viendo la calidad de ministro, Si entendemos que somos ministros, hay cosas que tenemos que manifestar como ministros. Y como ministros, siervo, ayudante, tengo que ser obediente. Bien. Entonces, quien no es obediente no ha pasado por la cruz, porque la cruz te hace obediente y humilde. Uno puede alcanzar niveles de reconocimientos, elogios, títulos, desarrollar habilidades, pero jamás debemos olvidarnos que fuimos llamados para servir. Como siervos, como ministros. Amén. El Salmo 103, 21 dice lo siguiente: bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacen su voluntad. Ya el salmista tenía en claro la consigna. Un ministro está para bendecir. El salmista declara y reconoce que los ministros deben tener una actitud de adoración, de reconocimiento, de honra hacia Dios, no con palabras o con cantitos, con hechos. Porque con cantitos somos todos bárbaros. Señor, te entrego mi vida y qué sé yo, salimos a la puerta y hago lo que quiero. Por eso dice, bendecir ya no es una acción de palabras, es una acción de hechos. ¿Sí? Porque la adoración son hechos, no canciones. Las canciones vienen después, pero primero son los hechos. Si en todos los textos donde vemos la palabra ministro le ponemos la palabra siervo o servidores, sería más claro y más entendible la función. Siempre fue así, Dios llamando al ser humano y dándole oportunidades para que le sirva y le obedezca. La obediencia no es un tema menor. La obediencia ya fue clasificada en el Antiguo Testamento de manera determinante y categórica cuando el profeta Samuel
confronta al rey Saúl por su desobediencia. Acá hay dos cosas que manifiesta un ministro. Entonces, dijimos, bendecir y la otra, hacer su voluntad. Si yo hago mi voluntad, yo no estoy con Dios. ¿Está claro? ¿Sí? Hacer la voluntad de Dios es lo que me acerca, estar en comunión con Él. Pero fíjate lo que dice, volvamos a 1 Samuel 15, 22, que por año hablamos tanto de esto. Me acuerdo en Ushuaia, fueron meses y años profundizando estos textos y hoy lo vemos con una mayor profundidad y claridad porque entendemos la función del nuevo pacto y en el nuevo pacto tenemos que seguir siendo y aún mayor todavía. Si antes se le exigía obediencia cuando el Espíritu de Dios estaba afuera, cuando se les aparecía de tanto en tanto para hacer alguna actividad o una guerra o para conquistar o para hablar con el pueblo, ¿se imaginan ahora que está dentro nuestro? La obediencia tiene que ser algo que no se tiene que ni siquiera discutir, no está en tela de juicio. Pero acá le dice el profeta, y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la gordura de los carneros. Y acá lo sentencia, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. No solamente que son rebeldes, sino porfiados. Hola, menos mal que no vinieron hoy. Gracias a Dios que estamos nosotros, que obedecemos. ¿Sí? Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él te ha desechado para que no seas rey. ¿Sí? Dios lo sacó de un plumazo. Cuando ya Dios lo sacó, ya tenía elegido un rey, un sucesor que era David, que ni se había enterado, pero ya Dios le había dicho que iba a ser rey. Él estaba cuidando las ovejas del padre en el campo, pero Dios ya lo había determinado que iba a ser rey. Ahora, fíjate, como ir a rendir culto a los ídolos es la rebelión más la obstinación. ¿Sí? O sea, lo compara con esos niveles. ¿Sí? O sea, casi un brujo, casi un hechicero. Por eso es peligroso, amado. Es peligroso. Pero vamos a avanzar. Se quedó claro entonces que la obediencia es parte del ministro, del siervo, del servidor, del ayudante, es obedecer. ¿Te imaginas que vos tenés un ayudante que te diga, haceme esto? No, no quiero. Hace esto y lo hace al revés. Hace esto, anda para allá y se va para allá. O sea, ¿cuánto dura un ayudante en esas condiciones? Nada. O sea, ¿te imaginas el trabajo así? Mirá, tenés que hacer esto. No, yo voy a hacer aquello, mirá, porque tengo ganas de hacer esto hoy. No, papito, te pagamos para que hagas lo que te decimos. Entonces, ¿vas a hacer lo que te decimos o te vas? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, ¿quedó en claro el tema de la obediencia o repasamos? El ministro, entonces, tiene una acción de adoración, de reverencia, de honra y también de obedecer. Y ahora vamos al nuevo pacto donde estamos con la gracia. Porque la gracia tiene un propósito. Romanos 15:15. Vamos bien. Romanos 15:15. Dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento como para recordar, para hacerles recordar, por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean
ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¡Wow! Cuando yo leo esto, automáticamente se desprende un montón de situaciones. En primer lugar, que la gracia se suelta para con nuestras vidas con un propósito. La gracia no viene para dejarnos en vacaciones. La gracia no viene para que yo me tome un año sabático. La gracia viene para que yo cumpla el propósito. Hola, ¿vamos bien? Entonces dice, por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro. O sea, la gracia vino para que yo sea un ministro. Diga ministro, diga servidor, diga ayudante, diga siervo. La gracia viene para que yo pueda llevar adelante esa consigna, esa asignación para ser ministro. ¿Sí? Entonces, tenemos que valorar la gracia. Amados, es un peligro despreciar la gracia. Cuidado. Nosotros no sé qué conocimiento hemos tenido de la gracia. Muchas veces nos cuesta definir lo que es gracia. Regalo, don, qué sé yo, algo que no merecemos. Sí, todo eso puede ser. Pero principalmente la gracia es Cristo. Porque en Él está la gracia. ¿Sí? Cuando yo desprecio la gracia, estoy despreciando a Cristo. Porque en Él están todas las cosas. Todo existe por Él y para Él. O sea, en Él está la sustancia. La gracia no es una cosa, es una persona. Por eso cuando yo no entiendo la gracia, no le doy el valor apropiado a la gracia. Por eso valorar la gracia es valorar a Cristo, que por su amor nos escoge para sí y nos compartió su naturaleza, su esencia. La gracia, dijimos, es para poder realizar la tarea que se nos encomendó. La gracia no es para ser espectador, es para ser protagonista. Hola. Sería un despropósito abusar de la gracia si no le damos la debida importancia, porque la gracia no fue gratis, aunque sí para nosotros hoy es gratis. ¿Sí? La gracia tuvo un precio en la cruz del Calvario. Entonces, cuidado con despreciar la gracia. Fíjate, Efesios 3:8, profundizar entonces. Un ministro, un siervo, un ayudante debe tener un alto concepto de valor de la gracia en su vida. Saber que fue capacitado por la gracia para llevar adelante una asignación, una tarea, una consigna. Efesios 3:8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Él reconoce que él no es merecedor, que él es el más pequeño de todos. Sin embargo, dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, la gracia no viene para que yo sea protagonista, la gracia viene a nuestras vidas para que podamos manifestar las inescrutables riquezas del evangelio de Jesucristo. La gracia no es para victimizarme, para decir, bueno, yo no merecía nada, acá estoy, el pobre, yo era un infeliz, ¿no? Pero la gracia me alcanzó, soy el menos confiable, merecedor. No. La gracia viene para que yo me ponga en el papel de llevar adelante la exaltación de Cristo a través de su evangelio. No es para que yo diga, ¡ay, qué bárbaro que soy! No. Por eso en el texto anterior decía, la gracia que me fue, dice, a los gentiles ministrando el evangelio para que los gentiles les sean ofrenda agradable. O sea, la tarea de hacer que otras personas terminen siendo una ofrenda agradable para Dios.
Mi tarea como siervo y como ministro de Jesucristo, dijo el apóstol, es hacer que los gentiles les ministre el evangelio de Cristo y los gentiles terminen siendo una ofrenda agradable para Dios. Entonces, la gracia es fundamental. Fuera de la gracia no hay forma en que podamos ser ni ministros y mucho menos competentes. ¿Se entendió? Ni ministros y mucho menos competentes. Segunda de Corintios 6:1 dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Los exhorta, los anima, los alienta a no tomar la gracia de Dios en vano. Primera de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, dice el apóstol, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¡Wow! Ahí te das cuenta que no es la persona. El apóstol Pablo no se pone en el papel de protagonista, sino que permanentemente exalta la gracia que lo hace ser efectivo. Soy lo que soy, es por su gracia. Porque su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más, diga siervo, servidor, ayudante. ¿Sí? O sea, trabajo, hechos, acciones. Maravilloso. La gracia vino para que podamos cumplir con la misión asignada. La gracia es demasiado valiosa como para desperdiciarla. Entonces, un ministro tiene plena conciencia de lo que significa la gracia. No solamente que la valora, sino que a través de la gracia se vuelve un ministro entendido y seguramente termina siendo un ministro competente. Característica de un servidor, de un ministro de Dios. Segunda de Corintios 6:4. ¿Cuántos quieren ser ministros de Dios? Les comunico, ya lo son. Diga, ya lo soy. ¿Es fácil? No. ¿Es imposible? No. ¿Se puede? Sí se puede. Fíjate, Segunda de Corintios 6:4. En todo lo que hacemos, demostramos que somos siervos, diga, siervos de Dios. En todo lo que hacemos, demostramos. Diga, en todo lo que haces. Decirle al de al lado, en todo lo que hagas, tenés que demostrarlo. No con palabritas. ¿Sí? Diga, hay que demostrarlo. Que somos servidores de Dios. Y ahora viene la parte más picante. Diga, y todo lo soportamos. Un ministro, un servidor, tiene capacidad de aguante. Diga resistencia. Diga soportamos. Con paciencia. Ahora vamos a ver todos los significados para que entendamos mayor. Repitamos otra vez esto porque es clarísimo. En todo lo que hacemos, demostramos que somos servidores de Dios. Otra versión dice ministros de Dios. Pero bueno, acá, servidores de Dios. Y todo lo soportamos con paciencia. Y acá está la lista. Hemos sufrido, hemos tenido muchos problemas y necesidades, nos han dado latigazos, nos han puesto en la cárcel y en medio de gran alboroto nos han maltratado. Hemos trabajado mucho, algunas veces no hemos dormido ni comido. A pesar de esto, nuestra conducta ha sido
impecable. ¿Por qué? Dice, conocemos la verdad, somos pacientes y amables, el Espíritu Santo está en nuestras vidas y amamos de verdad. ¡Wow! Es para aplaudirlo esto, de acá a España. Tremendo, amados. Hacer y demostrar con hechos. La palabra paciencia en el original es resistencia o aguante alegre. Pero aguante no es el aguante de la resignación. Es como de la hinchada, vamos a hacer el aguante. ¿Sí? Vamos a hacerle el aguante. La monada le va a hacer el aguante. Vamos. ¿Sí? Está para alentar. Por eso dice, resistencia o aguante alegre o esperanzado. Perseverar, perseverancia. Eso significa paciencia. Diga perseverar. Diga perseverar, por favor. Resistencia alegre, esperanzado. No habla de resignación, sino de confianza. ¿En quién hemos creído? Diga, ¿en quién hemos creído? Y describe algunas de las situaciones que tuvieron que atravesar por llevar el mensaje del Evangelio. Todo eso lo sufrieron, no porque fueron estafadores, porque fueron violadores, porque fueron borrachos, porque fueron pendencieros. No, por llevar el Evangelio de Jesucristo. Maltratados, encerrados, golpeados. Hace una lista enorme, ¿sí? Simplemente ahí dice algunas cositas. Pasaron hambre, frío, desvelos, desnudez. ¿Qué pasaron de todo? Otros con el 0,1 ya están dudando de si seguir o no seguir. Y seguro que lo que nos pasa muchas veces es por causa de nuestra propia rebelión. Pero acá dice, nosotros lo que hacemos, lo hacemos demostrando que somos servidores. Y todo lo hemos soportado. O sea, lo atravesaron en victoria. Pasaron hambre, pasaron situaciones, cárceles, ¿sí? Persecución, como 2 o 3 hundimientos de barcos. A pesar de eso, dice, nuestra conducta ha sido intachable. Describe lo que le pasó, pero dice, los ministros de Dios, los siervos de Dios desarrollan una capacidad de resistencia ante la adversidad. O sea, ese tipo de actitudes no fueron registradas en la palabra de Dios para aquellos que fueron llamados ministros, siervos. Aceptaron con honor lo que había que atravesar por causa del nombre del Señor. ¿Amén o no amén? Porque ellos no eran los protagonistas, insisto, ellos no eran lo más importante. Ellos no se consideraban el centro de atención, por eso no se victimizaron ante la adversidad, sino que la atravesaron estoicamente, puestos de pie, firmes, ¿sí? Azotados, perseguidos, golpeados, difamados, con amenaza de muerte permanentemente sobre la cabeza de ellos. Pero dice, ¿por qué un siervo puede? ¿Por qué un ministro puede? Porque hay algo clave acá. Dice, conocemos la verdad. La conocemos. No es una ilusión. No es un sentimiento. No es algo superficial. La conozco. Esa palabra conocer en la Biblia tiene un significado de una relación sexual. Cuando Adán conoció a Eva, significa que tuvieron un contacto íntimo. ¿Se entiende? Entonces, cuando se refiere a esta palabra, conocemos la verdad, significa que la verdad está dentro de ellos. No como algo emocional, sino como
establecido dentro por el Espíritu, establecido dentro de ellos por el Espíritu de una manera sólida. Por eso no dudaron un instante en seguir haciendo lo que tenían que hacer, independientemente de la adversidad. Dice, somos pacientes y amables. El Espíritu Santo está en nuestras vidas y amamos de verdad. A pesar de todo, diga, a pesar de todo, nuestro ejemplo ha sido impecable. ¿Por qué? Porque conocieron la verdad. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Un poquito más? Hay servidores y servidores. Hay servidores en todos los bandos. Fíjate lo que dice 2 Corintios 11:14. Viene hablando de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de los que se dicen ser y no son. Y dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, ¿qué dice? Sus ayudantes, sus siervos, se disfrazan como ministros de justicia. La palabra de Dios dice esto, amado. Ellos se creen que son ellos los justos nada más, el resto son todos pecadores. Cuyo fin será conforme a sus obras. Amados, el engaño, qué poderosa esta declaración. Todo lo que no proviene de Dios y de su simiente es mentira. Es una parodia, es una ficción, no es real. Disfraz me habla de una fachada, de una apariencia, de algo superficial. Muchos son engañados porque se llevan detrás de la apariencia. Tienen pinta de que son buenos y lo seguimos. No. La pinta es lo de menos. Diga, ministros de Satanás. Servidores de Satanás que aparentan ser los dueños de la verdad. Los que tienen la palabra justa, correcta, verdadera. No, amados. No. Fíjate lo que dice Apocalipsis 12:9, que también es un texto que lo tenía para la charla, pero lo voy a adelantar. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Diga, Satanás engaña al mundo entero. Todo lo que ofrece el sistema anti Dios es mentira. El mundo vive una fachada. Todos. Pero eso lo vamos a profundizar en la charla. No me quiero meter. Simplemente para que sepamos que el diablo engaña al mundo entero. Y muchas veces, dice la palabra, aún a los escogidos. Dice otra versión, otra palabra. Amados, tenemos que ser sabios. Por eso, un ministro de Dios tiene que ser sabio, prudente. ¿Sí? Un ministro es portador de buenas noticias. Diga, buenas noticias. Vamos a Efesios 3:6. 10 minutos y termino. Efesios 3:6 dice que los gentiles, viene hablando, viene enseñando, el apóstol Pablo dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, siervo, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Una vez más resaltando que por medio del Evangelio Él fue hecho ministro, que no se hizo solo, fue hecho ministro. Y lo confirma que es por la gracia que le fue dada.
la capacidad de desarrollar una asignación, la cual es operativa porque dice, dado según la operación de su poder. ¿Sí? Él no está haciendo cosas por su propio medio, ni por su propia fuerza, ni por su propia capacidad, sino que está declarando que es por causa del poder. Le está enseñando a los gentiles que son coherederos, le está diciendo, ustedes son coherederos con Cristo, ustedes también son miembros del cuerpo de Cristo, son coparticipantes de las promesas por medio del Evangelio. O sea, le está aclarando a un remanente que no era judío, que había estado por mucho tiempo excluido, ahora los incorpora la gracia, pero para eso él fue llamado ministro a los gentiles, servidor a los gentiles. Aunque él era judío, sí fue a los gentiles obedeciendo lo que Dios le había establecido. Diga obediencia otra vez más. Portadores de buenas noticias, tenemos que comunicarle a Comodoro Rivadavia que son coherederos, partícipes, que solamente tenemos que reconciliarnos con Dios, porque ese fue el mensaje que nos dejó. Otra de las virtudes, Efesios 6:21, dice lo siguiente: para que también vosotros sepan de mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Este Tíquico, que aparece ahí casi sin historia, sin demasiado protagonismo, pero sin embargo cumple un rol, un papel fundamental. Pablo confía. Pablo está preso. Tiene que enviar cartas a diversas iglesias en diversas regiones. Él tiene que confiar plenamente en alguien porque está depositando en esa persona que va a ser fiel en llevar y que no se pierda, que nada suceda, que eso llegue al destinatario como tiene que llegar. ¿Sí? Todo lo que Pablo recibe estando en prisión, lo escribe con ayuda también, parte él y parte con ayuda. Todo lo que va recibiendo, lo que se le revela, lo que Dios le muestra, y ahora lo encarga a una persona. Pero él lo reconoce con adjetivos interesantes. Dice, hermano amado y fiel ministro, fiel siervo. Es amado, gente muy querida. ¿Por qué? Porque hay una condición, dice, fiel ministro. Una de las virtudes o de la mayor virtud que un ser humano pueda tener es ser fiel, amado. ¿Quién no quiere un empleado fiel? ¿Quién no quiere una esposa fiel? Un esposo fiel. Un patrón fiel. Un amigo fiel. ¿Ustedes pudieron comprobar eso alguna vez? Tener amigos fieles que vos decís, le pongo en sus manos lo que sea y sé que va a estar bien. No fueron muchos, como dice la canción de Marcos Vidal. No son muchos, pero Dios los puso ahí. Para mí es una palabra tan importante y a la vez es un desafío. Poder ser fieles. ¿A qué le somos fieles? ¿A qué le sos fiel? El apóstol está encerrado y él cuenta con este hermano amado y fiel ministro
para depositar en sus manos algo que era muy preciado, era mucho tesoro. Esos pergaminos tenían que llegar a los destinos correctos y él confía plenamente en Tíquico, el hermano Tíquico, que muchas veces son esos hermanos que vos decís no son demasiado, no están arriba de la plataforma, no hacen cosas, pero son un relojito. Fieles. Están mañana, tarde, noche, con viento, con lluvia, con plata, sin plata, fiel. Creo que es la característica principal de un ministro, ser fiel. Fiel. Alguien digno de confianza. Saber que le puedo entregar cosas valiosas. Tíquico ya había estado con Pablo en lugares, ¿se acuerdan que hace un tiempo hablamos cuando se levantaron ofrendas de diversas iglesias para dar una ayuda a Jerusalén porque venía un tiempo de hambre? Y ahí estaba Pablo con Tíquico recaudando todas esas ofrendas y llevándolas. O sea, fue no solamente que llevó cartas, sino también cosas de mucho valor. Y siempre fue fiel. Amados, creo que es una virtud maravillosa. Sí, obviamente es la esencia de Cristo, fiel. El fiel y verdadero. Es una característica de los hijos. Ser fieles. Hoy, mañana, pasado, con lluvia, sin lluvia, con cosas a favor o cosas en contra, seguir siendo fieles. Wow. Eso es maravilloso, amado. He tenido la oportunidad de tener amigos y tengo amigos fieles. Tíquico es muy amado, se hizo querer por su personalidad, pero sobre todo por su testimonio de vida. Y además lo reconoce como fiel, que no es algo menor. La fidelidad es una de las mayores virtudes del ser humano. Y más aún estando en Cristo. Pero en el libro de Colosenses aún amplía un poco más y lo llama a Tíquico consiervo. ¡Wow! ¿Sí? Qué bueno. Era una persona sumamente confiable, donde por su testimonio había dejado las evidencias de que en él se podía confiar, porque en una persona fiel uno puede descansar. ¿Qué les parece? Qué bueno es saber que cuando vos le decís algo a alguien, sabés que eso se va a hacer. Sí o sí, porque sabés que su condición de vida es ser fiel. Wow. Amados, el Señor está buscando ministros fieles. Que sean sabios, prudentes, que sirvan, que sean humildes, que obedezcan a Dios. Fieles en transmitir verdades. 1 Timoteo 4:6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Si esto enseña, o sea, lo que te estoy dando, lo que te estoy enseñando, esto mismo lo transmitís a los hermanos, vas a ser un buen ministro de Jesucristo. Un buen ministro es alguien fiel, alguien que se le da una palabra y esa palabra la transfiere sin agregarle, sin quitarle, sin modificar, sin tratar de que suavizar. No. Lo blanco es blanco. Punto. Fiel en transmitir, porque esa es la clave del Evangelio.
¿Te imaginas que si el Evangelio fuese a nuestra consideración, estaríamos peor de lo que estamos hoy? Ya las denominaciones han hecho estragos. Porque en lugar de juntarnos, nos separamos. Porque yo soy esto, porque yo soy lo otro, porque todos defendiendo carteles y posturas erróneas, antibíblicas. No demostrando el amor los unos por los otros. Si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Vas a estar nutridos con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. La que te transmitimos, la enseñanza, doctrina es enseñanza. La enseñanza que te dimos, esa misma, transmitirla, así como la recibís a los hermanos. Y serás considerado un buen ministro de Jesucristo. Y en el 7 dice, desecha las fábulas profanas. Otra versión dice, y cuentos de viejas. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Y ejercítate en la piedad. Pablo le está transfiriendo a su hijo en la fe. A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Estoy diciendo, Timoteo, yo voy a descansar en vos porque sé que vas a ser un fiel transmisor de la palabra. Por eso la palabra dice que sería transmitida de generación en generación, de padre a hijos, a nietos, tataranietos y así, por generaciones. Fiel. No como el teléfono descompuesto que arranca de un lado una cosa y termina en otra. No, fieles. Por eso hay que estar atentos, hay que estar conscientes, ser fieles a lo que se le dice. No te involucres en cuestiones, en discusiones tontas, innecesarias, improductivas. Ejercítate en la piedad. ¿Qué significa eso? Por eso, ser un buen ministro no solamente es, o precisamente con lo que habla o enseña, sino con la calidad del contenido que enseña. Si es fiel a lo que se le enseñó. Si se mantenía en la línea que Pablo le había trazado, sería efectivo. Y le declara, no pierdas el tiempo en discusiones, ejercítate en la piedad. Otras versiones dice, esfuérzate en ser un buen discípulo de Jesucristo. Otra versión dice, entrénate para una vida dedicada a Dios. Y otra versión dice, prepárate para la sumisión a Dios. Decirle al que está a tu lado, prepárate. Ejercítate en lo eterno. ¿Vamos bien? ¿Qué significa piedad? Reverenciar, adorar, honrar. Ya termino, ¿eh? Lo último. El servicio también requiere de un orden. Diga orden. Un buen ministro, un buen siervo, se ocupa no solamente en hacer cosas, sino hacerlo de la manera ordenada. Diga orden. Lucas 1 al 4 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotras han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros, servidores, ayudantes, siervos de la palabra. Diga, ministros de la palabra, siervos de la palabra, esclavos de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen,
escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas fue un médico, no fue parte de los discípulos, pero fue un médico no judío, conocedor de la lengua hebrea y también de la griega. Tenía un conocimiento profundo de muchas cosas, tenía conocimientos de navegación, por eso se cree que también cuando Pablo estuvo navegando, Lucas lo acompañó, ¿sí? Fue un trabajador, un siervo, ¿sí? El apóstol lo reconoce en el libro de Filemón como un siervo de Dios, como un colaborador de Dios. Él es usado para establecer un orden, como ya lo habían hecho anteriormente otros, de cosas que eran ciertísimas, pero que ahora también en los nuevos acontecimientos que se estaban llevando a cabo, había que dejar establecido un orden. La mayoría de las películas que se han hecho de la vida de Jesús se han sacado del libro de Lucas, por el orden en que se desarrollaron los acontecimientos. Es usado por Dios para establecer un orden, como ya lo habían hecho otros. Se basó en las enseñanzas de aquellos primeros discípulos a quienes reconoce como ministros de la palabra. Y acá, amados, necesitamos hacer un paréntesis. Un ministro tiene que ser un ministro de la palabra. ¿Cómo podemos ser fieles en lo que desconocemos? ¿Cómo podemos obedecer a Dios si no conocemos su palabra? ¿Cómo me puedo enamorar de la visión de Dios, de la voluntad de Dios si no conozco lo que Él dice? Si ignoro lo que dice. ¿Cómo me puedo entusiasmar? Por eso, cuando nosotros dejamos de estar enfocados en el crecimiento de la palabra en nosotros, de la pasión, del Espíritu, de todo lo que interviene en el cómo para que yo pueda ser nutrido, edificado y crecer y avanzar en Cristo, si yo me desenfoco de esta palabra. Por eso dice, conviene que ordenemos todo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Para que conozcas bien la verdad de todas las cosas. No era solamente conocerla, sino entenderla, porque cuando hay un orden, se entiende. Por eso, amados, como siervos y ministros de Dios, todos tenemos que ser ministros de la palabra. Diga, ministros de la palabra. Ser esclavos de la palabra, siervos de la palabra. ¿Sí? Estar con la palabra ahí, permanentemente, siendo entrenados. Hoy hablamos con los chicos que estaban en casa. ¿Y qué pasa? Digo, en el petróleo sucede que cuando cada tanto están de guardia, entonces cada fin de semana por ahí les toca estar de guardia, ¿no? Martinetti, algunos, Luis, algunos más, les toca estar de guardia, ya Roque también le ha pasado. Que cuando están de guardia, ¿qué? Están expectantes a que en cualquier momento lo llamen para ir a trabajar. Ahora, ¿cuántos de los colaboradores nuestros estaban preparados si hoy yo no podía predicar? ¿Cuántos ya tenían un mensaje listo para predicar? Diga guardia pasiva. En lugar de pasiva es guardia activa y efectiva en Dios. Prepararnos, amados. Muchas veces no nos preparamos y no nos toca. Ah, mira qué bonito. Así es. Es como el deportista dice, no jugamos, no entreno. ¿Así es? No. El entrenamiento es constante, permanente. Juegue o vaya al banco. ¿Sí o no? No, voy al banco, entonces falto. No voy al entrenamiento. Te rajan.
O sea, ¿se entiende? Entonces, ¿a quién va dirigida esta carta? A Teófilo. Mira qué lindo, Teófilo. Diga Teófilo. Teo significa el que ama a Dios o amado por Dios. El fin de todo esto es declararle a este sumo sacerdote ¿cómo es? Que estaba en Jerusalén, este sumo sacerdote que estaba en Jerusalén, que había conocido la verdad, pero se la habían transmitido de manera oral. Y él la había recibido y la había aceptado, pero ahora Lucas establece el orden y le lleva ahora un manuscrito. Te escribo esto para que entiendas ahora y conozcas la verdad de cómo son las cosas. Vos recibiste lo que te oíste y recibiste, pero ahora lo tenés escrito para que entiendas el orden. ¿Sí? Sumo sacerdote del templo de Jerusalén, no me salía, del templo de Jerusalén. Y hay una palabra ahí que me llamó la atención. Hay una palabra griega, asfaleia, que deriva de la palabra de asfalto y que se utiliza para describir la verdad de las enseñanzas. ¿Y qué significa? Es un término fuerte que indica la permanencia e inmutabilidad de las enseñanzas cristianas que emanan del Evangelio. Repito porque me trabé un poco. Es el término fuerte que indica la permanencia e inmutabilidad de las enseñanzas cristianas o de Cristo que emanan del Evangelio, lo que se te ha enseñado. ¡Wow! Entonces cuando le está diciendo esto es para que entienda, para que te quede claro, la palabra asfaleia aparece en el medio, para que sepan que lo que te hemos enseñado es inmutable. No se debe de alterar. Esto es lo que tenés que creer porque en esto fuiste enseñado. La palabra de Dios no tiene variación. Como dijimos, Teófilo era un cristiano que se le había enseñado verbalmente, pero ahora acerca de Jesús y su ministerio. Pero en el libro escrito de Lucas le sirvió para corroborar lo que antes había aprendido por transmisión oral. Amados, los siervos de Dios, los ministros de Dios, tienen que ser hombres de palabra. Y muchas veces jugamos con eso que si a mí no me toca, no me preparo. Tenemos que estar preparados siempre. Siempre. Tenés que preparar un mensaje como que si mañana tuvieses que predicar. Por si mañana tuvieses que reemplazar a cualquier líder. Y tenés que llevar una palabra. Tenés que estar listo. Tenés que estar listo. Es un compromiso personal. No es que me preparo cuando me toca. Eso sería demasiada irresponsabilidad. Alguna vez todos la tuvimos. Hasta que entendimos que no era así. Siempre hay que investigar. Siempre hay que leer. Siempre hay que profundizar. Y como yo les digo siempre, no se queden con lo que yo digo. Corroboren, busquen en la Biblia, anoten los textos, revean. Porque la religión, si hay algo que hizo la religión, es sacarnos la capacidad de pensar y de cuestionar. Porque el que cuestionaba, por lo general, era reconocido como un rebelde. Pero hay rebeldes con causa y hay rebeldes sin causa. ¿Sí? Y preguntar no es rebeldía, primero. Preguntar es querer salir de la ignorancia. Si yo pregunto desde ese punto, desde ese corazón, con la humildad de querer aprender, siempre sea bienvenido. No nos podemos quedar con las dudas.
¿Qué habrá querido decir? ¿Qué fue lo que dijo? Esto no lo entendí demasiado. Espero haber sido claro, pero de todas maneras tenemos la palabra en YouTube para que podamos repasarla. Así que les animo, amados, como siempre les decimos, vuelvan a ver, pónganle un me gusta, compartan. No lo están haciendo para mí, para nosotros, es para que la palabra corra. Cuanto la palabra corre, cuanto más personas entiendan. Yo no sé bien cómo es el manejo el algoritmo. Bien. Chino básico para mí. ¿Qué será? Bueno, el tema es que se activa el algoritmo y cuanto más personas compartan o pongan un comentario, ¿sí? No cuesta nada, es gratis. ¿Sí? Si entramos, cuántas páginas hay por haber. Entra ahí, pone un me gusta, qué bueno, me sirvió, lo compartimos, pone algo. Hagamos que la palabra, seamos colaboradores. Al menos, en tu casa, calentito, tomando mate, estás sirviendo, propagando la palabra. Insisto, no tengo un beneficio personal con esto, es del ministerio, la palabra tiene que correr, amados, en el nombre de Jesús. Por eso todos los ministros, todavía no empezamos la parte de competente, pero necesitamos afirmar ministros para que luego vayamos a la parte de competente y que ahí, ¡wow! ¿Sí? Y después, el otro bimestre, vamos a hablar de el nuevo pacto, ahí donde también vamos a entender otras cosas, ¿sí? ¿Se entendió, amados? ¿Somos ministros? ¿Somos o no somos? ¿Estamos manifestando todo lo que vimos o algo que nos queda en el tintero? Sería bueno que podamos reflexionar, no en base a una emoción, sino en base a una realidad en Cristo. ¿Sí? Ser honestos con nosotros mismos y decir, bueno, ¿en qué estoy? ¿Dónde estoy parado? Y ahí comenzar a desarrollar lo que necesitamos hacer.